Para poder entender o poder entendernos con otra persona, es necesario que conozcamos las palabras que se usan en una conversación. Ahora, por ejemplo, que hay que hablar de las vacunas, pues hay que saber qué significa inoculación, qué significa estado de postración, qué significa inmunidad, qué significa anticuerpos. Si no conocemos el significado de estas palabras, pues no vamos a entender la conversación. Aquí en esta carta de Juan y en la Biblia hay palabras que no son de uso común y necesitamos entender qué significan para entender lo que se está diciendo. Palabras como redención, como expiación. Y aquí vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahí tenemos una palabra que quizá no conocemos, propiciación. Pues vamos a leer estos dos versículos. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti a escuchar tu palabra, a buscar tu rostro y buscar tu voluntad, buscar conocerla, y pedimos que tú nos la reveles con tu espíritu, con tu palabra, que nos ayudes en este tiempo y que estemos aquí todos unidos, adorándote como debemos en este día de reposo, en este día del Señor, día que apartamos o debemos apartar para estar contigo, estar conviviendo contigo y con nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, danos más de ti, más de tu Espíritu, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en esta carta, Juan hizo una vehemente exhortación a no pecar. Todo lo que ha escrito tiene esa finalidad. Y eso es muy importante por lo que causa el pecado. La consecuencia más terrible es que nos separa de Dios. Sin embargo, existe la posibilidad de que un creyente peque. Lo que Juan manifiesta diciendo: si alguno hubiere pecado. No es que ese creyente lo desee o lo busque, pero puede ocurrir. Nos corresponde a cada creyente tomar las acciones necesarias para cumplir lo que es un mandamiento, porque el pecado impide que tenga comunión con Dios, y eso es lo que debería ser lo más importante en su vida. Esa instrucción de no pecar se encuentra por todos lados y de muchas maneras en la Escritura. En Efesios dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. En Filipenses se nos dice que primero Dios obra la salvación y nos libra de la esclavitud del pecado. Y después cada uno se debe ocupar. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El autor de esta carta, el apóstol Pablo, está hablando de la obediencia a Dios. Y esa debe ser la ocupación, nuestra ocupación en nuestra vida. En Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y enseguida da una lista de pecados que son lo terrenal. En Romanos dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En el Antiguo Testamento, Isaías dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y hacer lo bueno. Amós dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. También dice, aborrecer el mal y amar el bien. El llamado a no pecar es un llamado a participar de la santidad de Dios, un llamado que nos ha hecho desde el principio. Ser santos también está varias veces en la Biblia. Una prioridad es dejar el pecado, porque el pecado rompe la comunión con Dios, como lo ha dicho Juan. Debemos ser activos en este mandamiento. No podemos pensar que Dios lo va a hacer todo, que va a limpiar nuestra mente, nuestro corazón y va a quitar todo deseo de pensamiento malvado. Se nos manda, como dice, sed santos, se nos manda a ponernos la armadura de Dios para poder resistir y entrar en la batalla contra el pecado. En 1 de Timoteo, capítulo 6, de los versículos 12 a 14, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que es claro es que como creyente se me ordena no pecar. Nuestro deber es esforzarnos para vivir en lo posible una vida libre de pecado. Y Juan continúa diciendo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Antes dijo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Algunos malinterpretan estos versículos pensando, bueno, pues entonces puedo pecar, no pasa nada. Peco, lo confieso, recurro a la sangre de Cristo y soy perdonado. Pues no hay ningún problema. La vieja enseñanza que preocupó a Juan sigue estando en la mente de algunos que la practican y hasta la enseñan. Se puede pecar y en realidad no hay consecuencias. No importa. El pecado al final no me afecta. No estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios me va a perdonar por su gracia y de cualquier manera pues voy al cielo.
Pero Juan insiste en la gravedad del pecado. Nos separa de Dios. No es posible que pensemos que Jesús fue a la cruz simplemente para que siguiéramos pecando sin preocupación, luego lo confesáramos y todos contentos. Cristo murió en la cruz para apartar, para separar del mundo a un pueblo propio, para Él nada más, un pueblo celoso de buenas obras. El propósito de la cruz es librarnos del pecado para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. Nos libra, nos hace libres y recibimos una nueva vida en la que debemos andar y seguir los pasos del Maestro, nuestro Señor. Ya libres, podemos vivir sin el yugo del pecado. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En la gracia hay libertad, pero esa libertad no es para satisfacer nuestros malos deseos. La libertad que recibimos sin merecerla ni ganarla es la gracia de la salvación. Ya no somos esclavos del pecado, sino libres del pecado para adorar a Dios, teniendo verdadera comunión con Él. Se ve claramente que hay una responsabilidad humana. La responsabilidad del hombre, creyente o no, es no pecar. Esa es la voluntad revelada del Creador en este mandato. Lo que haga el hombre, lo que sea, será para la gloria de Dios. Será glorificado por su gracia y misericordia si un pecador es perdonado, o será glorificado por su justicia si ese pecador es castigado en el infierno. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana se dan al mismo tiempo. Una no excluye a la otra. Habla de un abogado justo. No pequen, y si alguno pecara, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo principal. Se me llama a no pecar, pero por la gracia de Dios se me asegura que si llego a pecar, la sangre de su Hijo Jesucristo me sigue limpiando de la culpa del pecado y de toda maldad. ¿Cómo se restablece mi comunión con Dios cuando he pecado? El diablo está presente constantemente. Es el adversario de nuestras almas y usa nuestro pecado para mantenernos alejados de Dios. Nos susurra al oído cosas como: no tienes derecho a regresar con Dios. Caminabas en luz y has caído en pecado. Ya no tienes perdón. Juan nos dice que tenemos un abogado. No hay perdón sin el Señor Jesucristo y sin su mediación. Hay quienes creen que Dios es amor y todo lo que se tiene que hacer es pedirle perdón y nos perdonará. Pero Jesucristo es fundamental, es indispensable. No hay perdón de pecados sin
y Jesucristo. Quebrantamos la ley y no hay justicia si hay impunidad y los delitos simplemente son pasados por alto. Un tribunal se encargará de que la justicia prevalezca en el universo. No hay escape. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Dice Hebreos 9:27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Evidentemente somos culpables y seremos condenados. Lo más preocupante es que la única sentencia es la muerte eterna. Necesitamos un abogado que no solo nos represente en la corte, y presente alegatos y pruebas, sino un abogado que además pueda apaciguar, calmar la ira de Dios, que está justamente indignado por la rebeldía del acusado. Ese acusado que lo ha ofendido sin parar, violando cada mandamiento que le dio. Ha menospreciado su autoridad y en la práctica es su enemigo al tener a otro rey al que obedece, siendo así un traidor que está diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Al abogado que tenemos, Juan lo llama Jesucristo el justo. Es el Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, y en su naturaleza humana es nuestro hermano. Dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es el enviado de Dios que ha cumplido todas las demandas de la ley y por eso recibe el título de el justo. Como abogado sin pecado, nos representa ante la corte. No tiene que justificarse ni presentar sacrificios por él mismo, ya que es perfectamente justo. Si tuviera un solo pecado, primero tendría que arreglar su propio problema con la justicia y después tomar nuestro caso. Pero él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Es representado en el requisito de la ley de Moisés por un cordero sin defecto. El Señor Jesucristo debía ser sin defecto, sin pecado. De otro modo no habría sido aceptable al Padre y habría estado sujeto al juicio de Dios por sus propios pecados. Pero Cristo es justo, santo, inocente, sin mancha. Ahí delante de Dios está el abogado. Lo que Dios ve en primer lugar es a su Hijo amado. Está complacido. Todo lo que ve le agrada de él. Ve una obediencia perfecta. Le agrada y escucha todo lo que tiene que decir.
Entonces Cristo se remonta a la eternidad pasada, antes de la creación, al pacto de redención entre el Padre y el Hijo, en el que el Padre le da al Hijo a aquellos que escogió de entre el mundo para que fueran santos. El Hijo dice que tomará el lugar de ellos para rescatarlos de la esclavitud, pagando el precio con su sangre para perdonar sus pecados. En Efesios capítulo 1, versículos 4 a 7, podemos ver esto. Y ahí dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Cristo pide por esos que el Padre le dio para que fueran su pueblo. Ellos han creído y han confiado en Cristo. Por eso, aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo, no son del mundo. En realidad, pertenecen a Dios porque Dios los eligió para Él desde antes de que el mundo existiera. Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 17, versículos 6 a 9, cómo pide Cristo por estos. Dice Juan 17, del 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Le pide al Padre que esos que eran sus enemigos no solo no sean castigados y queden en libertad, lo que podría ser un juez imparcial que está juzgando con justicia y que perdona al criminal porque ya se cumplió la sentencia, pero después no tiene afecto por él. Después de todo es un criminal que ha pagado su deuda y queda libre, y entonces es que se vaya simplemente. Pero Cristo le pide a su Padre que reciba en su casa a los que lo mataron y lo torturaron. Los que son sus enemigos, eran sus enemigos, los que estaban perdidos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Que los reciba para que estén con Él y que además los ame de igual manera como lo ama a Él, que es su Hijo. Allí en Juan 17, en los versículos 24 a 26, dice: Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Padre acepta la petición del Hijo. Recibe a aquellos redimidos en su casa y en su familia. Los adopta como hijos, como estaba predestinado, y los ama con el mismo amor que ama a su Hijo. Lo que hace el Hijo rebasa las expectativas más optimistas. Es un abogado increíble. La razón por la que logra el asombroso veredicto es porque el abogado es la propiciación por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era el que presentaba los sacrificios. El pecador traía la ofrenda y el sacerdote la presentaba en el altar para el perdón de los pecados. Pero la ofrenda no tenía nada que ver con el sacerdote. Era ajena al sacerdote. Pero nuestro abogado es el sumo sacerdote y es la ofrenda. Así llegamos a la propiciación, dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues, propiciación no es una palabra que usemos comúnmente, por lo que su significado no nos es familiar. Es una imagen que es un poco difícil de captar. La figura del abogado es universal porque todo el mundo sabe de la existencia de esta profesión y también todo el mundo tiene una experiencia de un amigo que viene en su ayuda. Pero la figura de la propiciación proviene del sacrificio y era más familiar para los judíos que para nosotros. Pues, para entenderla tenemos que captar todas las ideas alrededor de esta palabra. En las religiones paganas se tenía la noción de que los dioses se podían enojar por las acciones de los seres humanos y en su enojo se desquitaban, causando daño a los que los habían molestado. Para calmarlos, les ofrecían sacrificios y para tenerlos siempre contentos, les construían templos y hacían festivales en su honor. Tener a los dioses de su lado y que les fueran favorables era el objetivo. Quitar la ira por medio de un sacrificio es lo que quiere decir propiciación. Desde que el hombre pecó por primera vez, se dio cuenta de que ya no tenía acceso a Dios como antes. Y Dios le enseñó que para acercarse se debía hacer un sacrificio. Una víctima inocente moría en lugar del pecador que merecía la muerte. Ese sacrificio de la víctima inocente señalaba al único sacrificio capaz de cubrir el pecado de la humanidad, el que haría su Hijo
al entregarse voluntariamente y poner su vida en rescate por muchos. El sacrificio redentor de Cristo satisface la justicia de Dios al cumplirse el castigo señalado para el infractor. Y solo entonces se apaga el ardor de la ira divina contra el pecado humano. Los judíos ofrecían sacrificios por el pecado, no por alguno en particular, sino por el pecado del ser humano como pecador. Mientras existió el templo, se hizo esta ofrenda por la mañana y por la tarde. Los judíos, cada uno, ofrecían sacrificios por los pecados, es decir, por los pecados particulares que ellos cometían. Cuando alguien pecaba, llevaba su ofrenda al sacerdote para que él la ofreciera, entonces fuera perdonado. También tenían el día de la expiación, cuyo ritual estaba diseñado para expiar todos los pecados, conocidos o no. Antes de que existiera el templo, el tabernáculo era el lugar de adoración, un templo móvil que podía transportarse, y acompañó a los israelitas en su viaje por el desierto y estuvo ahí por un tiempo hasta que se construyó el templo. Dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, que incluía el propiciatorio. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 3 a 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pues en la parte superior del arca había una tapa llamada propiciatorio, sobre el que descansaba la nube o el símbolo visible de la presencia divina. Y desde ese lugar Dios iba a impartir misericordia al hombre cuando allí se rociara la sangre de la expiación. La expiación es el pago, la sangre por el pago de los pecados. Por así decirlo, el propiciatorio ocultaba al pueblo de Dios del juicio condenatorio de la ley. Cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre de los animales sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo de Dios. Ahí, esta sangre se rociaba sobre el propiciatorio. Lo que se representaba aquí es que solamente a través de la ofrenda de sangre se puede quitar la condena de la ley y se pueden cubrir las violaciones a las leyes de Dios. La tapa del arca fue llamada, la traducción de la Biblia que usaban en aquella época, la Septuaginta, se traducía como asiento de la misericordia o lugar del sacrificio. Allí se recibía la sangre.
Cristo se hizo a sí mismo culpable ante Dios y ocupó nuestro lugar para recibir Él toda la ira de Dios, ahí en su cuerpo. Jesucristo, nuestro abogado, es la propiciación misma. El cuerpo de Jesús fue el sitio en el que Dios aplacó su ira contra el pecado. La muerte de Jesús no solo pagó por los pecados, sino que satisfizo la ira de Dios contra el pecador. Dios mismo ha proporcionado el único medio por el cual se puede aplacar su ira y el hombre puede reconciliarse con él. En el Nuevo Testamento, el acto de propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o a las ofrendas hechas por el hombre. La razón de esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, excepto pasando la eternidad en el infierno. No hay ningún servicio, sacrificio o regalo que el hombre pueda ofrecer para apaciguar la ira de Dios o satisfacer su justicia perfecta. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable para Dios y que puede reconciliar al hombre con Dios tenía que ser hecha por Dios. Por esta razón, Dios Hijo, Jesucristo, vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación y expiación por los pecados de su pueblo. Dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Todos los seres humanos hemos pecado. Cada persona aquí ha quebrantado la ley de Dios y por eso merece ser castigado. La paga del pecado es la muerte eterna. Esa muerte es el castigo de Dios contra nosotros debido a los pecados que hemos cometido. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está enojado por el pecado, con una ira santa y perfecta. No es como la ira humana, que es pecaminosa. Es una ira justa. Tiene que castigar a todo pecador. Solamente hay dos posibilidades. Cada persona sufrirá el castigo por su propio pecado y lo pagará pasando una eternidad en el infierno, o Cristo paga en su lugar y sufre el castigo en su lugar. Cuando Cristo toma nuestro lugar, somos declarados justos. Ya no debemos nada ante la justicia. Y Cristo quita la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Dice Romanos 5,
9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es lo que es la propiciación. Dios manifiesta su ira contra cada persona por su pecado. Ira que tiene que ser aplacada. La ira está conectada con la justicia. La ira de Dios es para que no haya injusticia. Para los que se han arrepentido y han creído en Cristo, es Cristo el que aplaca la ira de Dios. Al ser quitada la ira, podemos acercarnos, podemos tener comunión y tenemos la vida eterna. Juan define la vida eterna en su Evangelio así. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Juan tomó nuestro lugar, sufrió la muerte pagando por nuestros pecados, y así Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra, propiciación, Juan la usa otra vez en esta carta, en el capítulo 4, versículo 10, y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de Cristo como propiciación por nuestros pecados es una demostración del amor de Dios para con nosotros. Sin esta obra de Cristo como nuestro abogado, como nuestra propiciación, como quien aplacó la ira de Dios, la salvación es imposible. Cada ser humano que está bajo la ira de Dios va a sufrir su castigo en el infierno para siempre. Por eso, un sustituto era necesario. La ira de Dios tiene que ser aplacada. Y cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir como la propiciación por nuestros pecados, para recibir su ira en nuestro lugar, lo hizo porque Él nos amó a nosotros, no porque nosotros lo hayamos amado a Él. Pablo usa esta palabra, propiciación, en Romanos 3:25. Vamos a leer desde el 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos pecamos, todos merecemos la condenación. La salvación es gratuita, no la merecemos y nada podemos hacer para obtenerla. Solo es posible por medio de Cristo. Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe es el medio por el que recibimos la propiciación y la salvación. Es un don que recibimos. Se basa en la sangre de Cristo.
Su sangre nos limpia de todo pecado. Lo que dice Pablo después, nos dice la razón por la cual Dios puso a Cristo como propiciación. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios siempre castiga el pecado. Y pasó nuestros pecados, y los ha estado pasando, nuestros pecados pasados, no nos destruyó en el momento en que pecamos por esto, porque puso a Cristo por propiciación, castigó a Cristo en nuestro lugar, en tratar con Él como nuestra propiciación, como la persona que sufre su ira en nuestro lugar. En cuanto a la relación quebrantada entre Dios y el hombre, Cristo trajo paz y reconciliación. En cuanto al pecado del hombre, lo quitó para quitar la deuda. Con su sacrificio propiciatorio, quitó la ira y la culpa. Y demanda una confesión de parte del creyente e intercede ante Dios a favor del pecador. Sigue diciendo el versículo, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo no significa que Jesucristo fue la propiciación por los pecados de todas las personas que han vivido y vivirán en este mundo. Hay dos tipos de personas que creen esto. Los llamados universalistas, que creen que Cristo murió por todos los seres humanos y por lo tanto todos serán salvos. Evidentemente, este punto de vista está equivocado, ya que hay mucha evidencia bíblica de personas que se condenaron. El pecado más numeroso en un solo evento está en el diluvio universal. Ellos no hallaron gracia a los ojos de Dios. Y hay muchos más. Otros no llegan a ese extremo, pero de todos modos creen que Cristo murió por todos. Ellos creen que todos aquellos que escogen a Cristo y aceptan la salvación serán salvos, ya que Cristo murió por todos, por todo el mundo, por todos los hombres. Para ellos la salvación es una decisión humana. Todos pueden ser salvos potencialmente y solo tienen que aceptar la salvación, tienen que aceptar a Cristo. La gran objeción es que si así fuera, en realidad Cristo no salvó a nadie. Solo hizo posible que la salvación para los que lo aceptaran, pudiéndose dar el caso de que nadie lo aceptara. Si es una decisión humana. Y entonces la muerte de Cristo hubiera sido totalmente inútil. Pero lo que la Biblia enseña es que Cristo murió solamente por su pueblo. Lo leímos ahí en Juan 17. Murió por los escogidos, por Dios, desde antes que existiera el universo, para que fueran el pueblo de Dios. En este versículo, Juan se refiere al poder, al alcance de la propiciación de Cristo. Los estudiosos comentan que el alcance de la muerte de Cristo es universal,
pero su propósito abarca solo a los creyentes. En otras palabras, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero solo es eficaz, solo sirve para los escogidos. Su muerte no fue para satisfacer la justicia de Dios con respecto a los millones no arrepentidos o para los incrédulos que comparecerán delante del juez y serán sentenciados al castigo eterno en el lago de fuego. Más adelante en esta carta, en el capítulo 3, Juan distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En el versículo 16 dice: Jesucristo puso su vida por nosotros. ¿Por quiénes? Por los hijos de Dios, no por los que no lo son. No por los hijos del diablo, evidentemente. Jesús murió por todos aquellos que creen en Él y que vienen a Él, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, como una gran multitud que nadie puede contar. Eso es lo que significa el mundo, de entre todo el mundo. Así nadie en el mundo sabe quiénes son los elegidos de Dios. Y la Biblia no nos llama a averiguarlo. La responsabilidad de cada uno, de cada ser humano, la responsabilidad humana es arrepentirse y creer. Clamar por la salvación. Venir a Cristo. Andar en luz, no pecar y perseverar hasta el fin. Dice Mateo en su Evangelio: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. De las ovejas de Cristo, ninguna se perderá. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Y muchos van a oír las palabras del Evangelio. Muchos van a oír predicaciones. Muchos van a oír todas esas verdades, pero no van a oír la voz de Cristo. Y no van a seguir, no van a ir tras Él, porque no son de sus ovejas. Oye la voz de Cristo. Ven en arrepentimiento a Cristo. No digas: no puedo creer, no puedo ir. Solo ven. El que a mí viene no le echo fuera. Ven a Cristo. Clama para que puedas entender. Ve a Cristo y el Padre guardará tu alma y Él te preservará para que perseveres. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, nuevamente te damos gracias por Cristo, porque tú lo mandaste para salvar a su pueblo, al que escogiste desde antes de que el mundo existiera.
Ayúdanos, Padre, tú sabes cuánto amamos el pecado y cómo no lo queremos dejar, a pesar de que sabemos que debemos hacerlo. Ayúdanos en esta batalla que tenemos que librar diariamente y continuamente contra el pecado, contra nuestra naturaleza y contra el mundo y contra Satanás, nuestro enemigo. Ayúdanos, Padre, que oigamos la voz de Cristo y la obedezcamos. Danos el arrepentimiento que no tenemos, la fe que no tenemos. Cambia nuestro corazón, nuestra mente. Es una obra de regeneración que solo tú puedes hacer por medio de tu Espíritu. Y rogamos por todos los que están aquí, por todos los que alguna vez han oído el Evangelio, Señor. Que tú obres a través de tu palabra, que para eso la dejaste con nosotros. Y que todo te dé la gloria solamente a ti. Y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.